como ya lo planteé hace rato, que se pueda plantear de manera mucho más específica cómo se hizo el empalme entre las varias fuentes de información, y que pudiera plantearse también que existe una alta correlación entre los indicadores de desigualdad de ingreso y de riqueza. Mencionamos el 10% más rico, el 1% más rico, pero también el Gini. Resulta que las medidas Gini que sacas de la ENVI, por ejemplo, de Credit Suisse, son entre 0.74 y 0.79 del Gini, y son las mismas que tú y que nosotros sacamos para el ingreso, entre 0.74 y 0.79, a diferencia de las que sacan, por ejemplo, otros métodos de ajuste, en el caso del ingreso, como las de Bustos, que saca un Gini más bajo, porque utiliza esta forma funcional que llaman beta, que ajusta los ingresos más hacia la parte media de la distribución, o la de Pareto, que también pones ahí un ejemplo en los datos que pones, que la ajusta fundamentalmente a los deciles 9 y 10, pero sin considerar que hay un ajuste en toda la demás parte de la distribución, que tanto el ejercicio que haces tú como nosotros sí ajusta, ¿no? En general también en la parte baja de la distribución. Entonces yo diría eso, ¿no? Que pudiera plantearse también que, independientemente de que estás haciendo un estudio de la desigualdad de la riqueza, hay una alta correlación de las medidas de desigualdad cuando ajustas el ingreso, ¿no? Y que es importante porque ahora yo creo que hay que empujar en la agenda que hay que hacer ejercicios de desigualdad o de distribución del ingreso con estos digamos, ejercicios alternativos de distribución del ingreso, y que el ENIC ya no es suficiente, y que el medir ingreso como lo estamos midiendo ya no está correctamente medido, y que tenemos problemas ya en la medición del ingreso, y que al igual que eso deberemos entonces pugnar por mejores fuentes de información más comparables, no solamente para medir ingresos sino para medir riqueza. Te felicito, Miguel, ¿no? Y esos serían fundamentalmente mis observaciones y mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Abro una lista. Muchas gracias a los dos Migueles, es el día de los Migueles. Miguel Castillo, muchas gracias por tu exposición muy clara. Es una gran aportación la visión que nos aportas. Yo me quedé pensando un poquito más allá de la apertura del SAT que ahora supuestamente tenemos, ¿no? ¿Qué tanto la academia se ha volcado hacia esas otras fuentes? No me quedó claro si cuando tú hablas de fuentes administrativas también estabas hablando del SAT. Y si no, bueno, entonces, ¿cómo podríamos incorporar esa información? ¿Qué tan confiable puede ser? ¿Quién sabe? Y la otra es la visión de Gabriel Zucman, de la Universidad de Berkeley, que habla de la evasión y la ilusión fiscal. Otro tema aparte, ¿no? Yo no sé, bueno, tu plática no iba orientada tanto hacia allá, no sé si pueda tener una respuesta de parte de ustedes, pero dejar la semillita sembrada, ¿no? ¿Qué pasa con esos estudios de la evasión y la ilusión fiscal que tienen que ver con aspectos más allá de la riqueza, ¿no? Y ya no quiero pensar de los jeans que podríamos alcanzar con eso. A lo mejor llegamos al 1.1, bueno, quién sabe. Bueno, esa era una observación, pero yo creo que a lo mejor las demás personas tienen otras preguntas. Gracias, Delfino. ¿Alguien más? Profesor Provencio. Muchas gracias, Miguel, y felicitaciones por tu exposición y los trabajos de investigación que has publicado. Y te pregunto directamente sobre implicaciones de política, porque creo que el abordaje de la concentración desde la perspectiva de los activos, de los acervos, supone algunas conclusiones de política distintas al abordaje desde la perspectiva de los flujos, ¿no? De la distribución del ingreso. Pero viendo la información y leyendo tu información que
que realmente pone al descubierto y revela una realidad económica muy distinta a la de las otras cuentas nacionales que usualmente consultamos, porque realmente el acceso y la consulta de las cuentas institucionales y las que tú usas pues no es tan común, de hecho no son tan conocidas. Da la impresión, digo, de que se impondrían políticas distintas. Por ejemplo, la recomendación convencional de que la mejora distributiva del ingreso supone políticas educativas más agresivas parecería verse pues muy insuficiente respecto a la apabullante información sobre la concentración de riqueza. Esto asumiendo que la concentración de riqueza está íntimamente relacionada con la distribución del ingreso. Si esto es correcto, ¿qué implicaciones de política tiene? Digamos, habría que hacer más énfasis en políticas, por ejemplo, tributarias, que tengan que ver con impuestos al patrimonio, o cuáles otras implicaciones considerarías a partir de tus descubrimientos, de tus hallazgos. Gracias. Gracias. Enrique, ¿alguien más? La doctora Rubalcaba. Gracias. Yo también felicito, por supuesto, al expositor y al comentarista por este estudio. No podía yo evitar acordarme de don Víctor Urquidi, que siempre insistía en que hacían falta estudios de riqueza. Yo no sé si en parte en aquel entonces no lo sabía porque no había las fuentes de información adecuadas o los medios tecnológicos para manipular esas bases de datos. En quienes nos situamos en el lado de los estudios de hogares y de lo que aquí se llamó flujos a esos ingresos, el estudio del ingreso de los hogares, me llama la atención, si entendí bien en la presentación, que la parte más importante en muchos de esos hogares es la tierra y la vivienda. Y ambos, pues no parecen ser flujo, por una parte. Por la otra, sabemos todos los problemas de tenencia que hay en eso que estamos los que estudiamos hogares tomando como ingreso del hogar. Entonces, una de las búsquedas que siempre tratamos de hacer es ver el rostro de los hogares en pobreza, cómo son, qué los caracteriza. No sé si en este caso lo que uno podría intentar ver es el rostro de las empresas, porque no sé siquiera si de los empresarios, pero sí del tipo de empresas que podríamos calificar en ese sector de empresas con mayor riqueza. Entonces, para eso, yo no sé si estas fuentes utilizadas son suficientes, y yo me preguntaba, quizás esto por haber visto mucho tiempo en el Colegio de México el uso de los historiadores para estudiar este tipo pues con este tipo de intereses, hacer estudios de la colonia, en fin, el uso del Archivo General de Notarías. Yo no sé si esa sigue siendo una fuente que hoy en día podría aprovecharse, porque si entiendo bien, en las notarías hay también transacciones tipo empresarial. Entonces no sé si hayan tenido acercamiento a estas fuentes. Gracias. Gracias, Rosa María. Sí, maestro María Luis Fuentes y luego el doctor. ¿A quién? Muy bien, felicidades a los dos, el ponente y el comentarista, y tiene que ver más provocado por la reflexión que hace la doctora Rosa María Rubalcaba, el tema del patrimonio en los hogares más pobres, ¿no? Sobre todo en las comunidades familiares mucho más pequeñas, en la cual creo que uno de los elementos a estudiar es cuáles somos el patrimonio, y me vino inmediatamente la figura de que en los hogares indígenas el patrimonio tiene que ver con
los animales que tienen, ¿no? Es una patente de ahorro, ¿no? O sea, 5 borregos, tener 2 cochinos, tener unos guajolotes, o sea, ese es un patrimonio, caballo. El caballo, no, el caballo, no, mulas. Es que sabe que es un pequeño caballito. Era de los hombres tenía que aclararla porque estaba. En ese sentido, ¿hasta qué punto realmente tenemos información, digamos, sé que se deriva, o sea, pero la riqueza en los hogares más pobres de los pobres tiene otras dimensiones que nuevamente sabemos que no son captadas por los sistemas de cuentas nacionales, ¿no? Y que creo que pues, abre toda una vertiente de investigación y de reflexión en términos de sabemos que históricamente, bueno, el ejido se fue distribuyendo y el ejidatario ya distribuyó entre sus hijos y los hijos entre los nietos, al final vino una distribución de cuando era tierra. Pero, ¿qué otras fuentes de información para poder comprender el patrimonio de los hogares más pobres, hogares indígenas? Fernando. Felicitaciones para los Migueles. Realmente la presentación fue apabullante y el comentario también. Muestran un conocimiento detallado de las fuentes de información. Y respecto a las fuentes de información, también totalmente de acuerdo con Miguel que el ingreso de que disponemos en la encuesta de ingresos y gastos de los hogares del CENIG cada vez parece más alejado de lo que realmente están recibiendo los hogares. Todo parecía indicar que es así. Y es muy clara que la parte que está más subestimada es la renta del capital, que se capta con 4 preguntas desde el año de 1984. No ha cambiado para nada, a pesar de que se ha desarrollado muchísimo el mercado financiero en el país. Entonces, no es cuestión de hacer ajustes en la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, sino que hay que plantearse una nueva forma de captar esa información y saber qué limitaciones puede tener una encuesta por muestreo aplicado a los hogares y cómo habría que complementarlo. Es una parte. La otra es que Miguel Reyes planteó una relación que se antoja muy nítida entre activos en general, digamos, financieros y no financieros, y la desigualdad, digamos, en los activos y la desigualdad en la distribución del ingreso. Y pareciera ser que se da con facilidad aceptar de que la riqueza, la distribución de la riqueza está detrás de la distribución del ingreso. Es decir, pareciera más o menos natural. Es posible escribir una ecuación bastante conocida en que en el lado derecho de la ecuación tenemos los activos, sus tasas de uso y sus precios de mercado. Y podemos distinguir distintos tipos de activos: financieros, físicos, capital humano, incluso para tratar de formar el ingreso, transferencia de distintos tipos. Entonces, en ese momento la relación empieza a ponerse, especialmente puesta en el tiempo, ya no es tan clara. Porque pueden estar variando precios en un momento determinado o tasas de uso
sin que haya cambio en los activos y cambian los flujos de ingresos. Entonces, realmente lo que habría que hacer es meterse en profundidad a examinar la relación, pero de partida tiene que haberla, a menos que haya cambios muy bruscos en precio o cataclismo en bolsa, por ejemplo, ¿no? O que las tasas de uso del capital humano se vayan a pique porque hay una sobreoferta de fuerza de trabajo, pero en condiciones normales debería haber una buena relación. Gracias. Gracias, Fernando. Pues vamos a escuchar a Miguel, pero si Miguel aprende, si quiere ser. Entonces, él fue el ponente. No te toca, si quieres comentar. Sí, ok. Breve. Sí, gracias. No, nada más sobre lo que dijo Delfino, esa parte de la cuestión fiscal. Creo que sí sería, o sea, si tú ves la incidencia impositiva, dependiendo cómo estén los datos, a lo mejor por decir, por percentil o un poco más desagregado, con la que tengas o con la información disponible que tengas, podría cambiarte la distribución. O sea, puedes tener una distribución antes y después de impuestos, o sea, digamos bruta, no bruta, sino en términos impositivos de bruta y neta. Y a lo mejor podrías ver la incidencia, podrías hacer varios ejercicios, a lo mejor lo que podríamos ver es qué tan progresiva es, ¿no?, la estrategia fiscal o lo que tenemos como fiscalidad en México cuando usas la CENIC solamente y cuando tienes el ingreso ajustado, qué tan progresivo es eso, y luego cuando lo ves con riqueza, qué tan progresivo sigue siendo o ya se volvió regresivo. Entonces se me hace importante lo que dices en términos como de agregarlo a la discusión esta de la distribución. Sacó un análisis Fundar, no lo he visto detalladamente, pero parece que estima o tiene como varios escenarios sobre cuestiones de elusión más que de evasión fiscal, es decir, con base en la ley existente se encuentran siempre a través de estrategias fiscales siempre hoyos en la legislación con las cuales grandes corporativos o como la gente que está en la parte alta de la distribución siempre busca evadir, y hay grandes retornos en materia del IVA, o sea, de regreso del IVA, que son cerca de $1 billón anuales los que se les regresa de IVA a las grandes corporaciones. Y si cobraras, digamos, el ISR como debe de ser, junto con minería, transporte, parecería que es casi $1 billón también que podrías recaudar adicionalmente. Entonces podría mover significativamente la distribución. Entonces me pareció importante tu comentario, y de lo demás creo que le toca más a Miguel que a mí. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Lo escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero, agradecer mucho todos los comentarios, me nutren y me ayudan a mejorar toda esta investigación. Soy honesto, aún no entiendo el detalle de en dónde estuvo la diferencia. Me hacías la pregunta, Miguel, y muy válida, que había que investigar la diferencia en los montos de riqueza entre base 2008 y 2013. El documento, de hecho, todo está elaborado con base 2008. Esto lo preparé rápidamente para traer la información actualizada, pero sí habría que ver. Y yo no sé si terminamos, cuando me he metido en otras ocasiones, lamentablemente no es totalmente claro el INEGI, no es totalmente transparente, y cuando les he hecho la pregunta no me han contestado con la claridad que uno desearía para conocer, porque ya hubo también un caso, La primera vez que utilicé yo las hojas de balance salió cuentas institucionales preliminares, siempre sale preliminar y luego definitivo, preliminar y definitivo. Pues hay un primer preliminar que borraron y nunca lo pusieron de nuevo.
y había entre ese primer preliminar y el definitivo unas diferencias, esas sí las detecté con todo el detalle, y a Gerardo Leiva Parra le dije, oye, ¿con quién tengo que ir? Porque... y me terminaron enviando un documento del Fondo Monetario Internacional que no tenía que ver nada, diciendo, fue esta recomendación del Fondo Monetario. Me leí la recomendación y dije, en fin, no tiene que ver, pero bueno. Ahora, en cuanto a la gráfica de la deuda versus formación bruta de capital fijo, no está en el documento, la preparé para también esta charla, por un interés que no analicé aquí, pero que sí ha sido objeto en el libro reciente, Rolando lo comenta, del problema de estancamiento secular, que no estamos analizando para México. Me parece que el modelo no genera crecimiento, y el crecimiento solo se está generando a partir de deuda, de familia, de empresa y de gobierno, y por eso continuamente estas burbujas, tanto en Estados Unidos como en México, y bueno, tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Cierto, PIB no incluye algunos rubros, Airbnb, Amazon, hasta donde yo tengo entendido, tampoco las incluye a nivel de riqueza, entonces probablemente la relación de riqueza no se ve impactada, ¿no? Una pregunta interesantísima, un comentario interesante, dice, ¿cómo se empata la información? Híjole, no sé si se pueda, porque hay tanto cambio entre bases, entre forma de contabilizar en una fuente, en la otra, que lo veo complicado, pero acepto el reto, ayúdenme, vamos en conjunto, ¿no? A ver cómo se puede empatar, ¿no? Y un breve comentario por último, agradezco todo lo demás y lo que no he comentado, porque lo tomo en cuenta para una próxima versión, es el Gini que yo obtengo del 75, lo hago solo sobre ingreso primario, el ingreso de mercado que también yo le he llamado, o sea, nada más en la primera cuenta, por remuneración a trabajadores, ingreso mixto y renta de la propiedad, no incluyo transferencias. Cuando incluyo transferencias, entonces baja hasta el 69, y quizá ese sería el que habría que compararlo con el de ustedes, pero ahí tendríamos que decirme ustedes si estoy en lo correcto, ¿no? Ahora, a mí no me gusta hacer el cálculo, no entré en el tema de ingreso, que estábamos más en lo de riqueza, bueno, sí lo toqué de alguna manera, pero no me gusta incluir transferencias porque siempre he pensado que si se incluyen transferencias deberíamos incluir los impuestos. Comentaba con Fernando de iniciar que me contactó Donald Lustig porque en un seminario que hubo el año pasado por esta misma fecha me dijo, Miguel, tienes razón, voy a hacer el cálculo con impuestos, con transferencias, y me gustaría ajustar con tu metodología, y ojalá y lo publiquen, porque entonces ya tendríamos algo completo, porque si le pones transferencias tienes que quitar impuesto para ver el cambio, ¿no? Yo sospecho, y es lo que le he dicho a la gente de Nora Lustig que me ha contactado, que al final va a quedar igual, lo que quitamos el impuesto, sobre todo por el IVA, aunque es muy complicado calcularlo, pero bueno, me llevaría tiempo más comentarios, ¿no? Delfino, muchas gracias por los comentarios. Lo que a mí me preocupa, bueno, no pude yo incluir la información del SAT cuando